Buenos días niños, bienvenidos a una clase más de geometría. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios en los cuales vamos a ver la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida y también la clasificación de los ángulos con relación entre ellos mismos. ¿Sí? Muy bien, vamos a desarrollar el primer ejercicio que vemos aquí, el ejercicio número 4 de la tarea que hemos dejado, y nos pide determinar el valor de x en la figura si el ángulo A o B es recto, este ángulo A o B. Entonces aquí nos da un dato, ¿no? El dato nos indica que el ángulo es recto. Y eso quiere decir que el ángulo mide 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, según nuestra teoría, sabemos que el ángulo, este ángulo, ¿no? A o B mide 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Mide 90 grados. Vamos a colocarlo acá. 90 grados. Muy bien. Entonces, para poder despejar x, que está dentro de los 90 grados, simplemente tenemos que sumar, ¿sí? E igualarlo a 90 grados. El ángulo que tenemos acá es x más 40 y el otro ángulo es x. Todo debemos igualarlo a 90 grados. Entonces vamos a desarrollar. Muy bien. Y dice así, a ver. X más 40, ese es el primer ángulo, ¿sí? Y el segundo ángulo es x. Y ambos suman un ángulo recto que es 90 grados. Muy bien, entonces para despejar simplemente comenzamos a desarrollar abajo. Sumamos las variables, tenemos 2x, ¿sí? 40 en ese lado, en el primer término no nos ayuda, tenemos que pasarlo al segundo término. Entonces decimos 90 menos 40, pasa con signo negativo. Seguimos despejando. X es igual 90 menos 40 es igual a 50, ¿sí? Y el 2 que multiplica x lo pasamos para del primer miembro al segundo miembro y nos queda 50 sobre 2. Vamos a escribir bien ese 2, ya está 50 sobre 2. Y seguimos operando y tenemos que x es igual a 25. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos utilizado los datos donde nos da el total del ángulo, ¿no? Y hemos igualado todas las sumas de los ángulos al total que nos da. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá vemos nos piden calcular el valor de A si el ángulo A o B, este ángulo A o B es llano. Acá vemos que es un ángulo llano, pero vemos que en medio también hay otro ángulo, el ángulo C o A, ¿no? Y el ángulo C o B. Tenemos dos ángulos más, ¿sí? Pero lo importante es que aquí nos dan un dato, ¿sí? Un gran dato, ¿no? Que nos dicen que todo esto es llano, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir, según nuestros conocimientos en teoría, es que todo esto ¿cuánto vale? 180, ¿sí? Muy bien, todo eso va a valer 180, lo vamos a escribir acá, 180 grados, ahí está, muy bien. Aparte vemos que tenemos dos ángulos más, ¿no es cierto? Tenemos este ángulo de aquí, que es el ángulo A más 10 grados y el ángulo que mide A más 3A más 10 grados, ¿sí? Muy bien, entonces para despejar para despejar la incógnita A, nosotros tenemos que sumar ambos ángulos e igualarlos a el ángulo llano, que es 180. Muy bien, entonces comenzamos a operar y dice así, nuestro primer ángulo es A más 10, ese es nuestro primer ángulo, y a ese le vamos a sumar el segundo ángulo que es
3A más 10. Bien. Y todo esto lo vamos a igualar al ángulo llano, porque nos están diciendo que la medida de A o B es llano, o sea, igual a 180. Y a partir de allí, nosotros vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a despejar A. Muy bien, entonces comenzamos despejando A, ¿sí? Sumando las incógnitas, las variables. A más 3A sería, tendríamos acá 4A. Muy bien. Esto que es igual, tendremos 4A. Vamos a escribirlo bien. Listo. Listo. Dice que 4A es igual a 180. Acá tenemos más 10 y más 10 sería 20, ¿no? Pasando al otro lado sería menos 20. Pasa como menos 20. ¿Sí? Seguimos despejando. Tenemos que A es igual a 180 menos 20 sería 160, ¿no es cierto? Sobre el 4 que está multiplicando A pasa a dividir. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí A es igual a 160 sobre 4. Despejamos A y tenemos que A es igual a 40. ¿Sí? 40. Entonces, esa sería la respuesta. Nos piden el valor de A si nos dan el ángulo A o B, que es llano. Y eso es la información que nos sirve para poder despejar A. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 6. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿sí? Dice el grupo de ángulos que conforman la figura determina un ángulo de una vuelta. Ya, muy bien, entonces acá hay un dato importante. ¿El ángulo de una vuelta cuánto mide? 360. ¿Sí? Entonces, este grupo de ángulos sumado da 360. Ya sabemos a qué tenemos que igualarlos. Ahora vamos a ver cuántos ángulos tenemos. Miren, tenemos, acá hay un ángulo, 3b más 50, acá hay otro ángulo, 150, acá hay otro ángulo, ¿sí? 3b y acá hay otro ángulo, 2b. Esos cuatro ángulos hacen una vuelta, el ángulo de una vuelta, que es 360. Ya, entonces vamos a despejar b. Entonces efectuamos. Vamos a ver. Dice 3b más 50 más 150 más 2b más 3b. Muy bien. Ahí están. Tenemos los cuatro ángulos, ¿no es cierto? Aquí están los cuatro ángulos. El ángulo 3b, vamos haciéndolo con otro color. El ángulo 3b más 50. El ángulo 150. El ángulo 2b y el ángulo 3b. ¿Cuánto suman estos? 360. Todo esto es igual a 360. Muy bien. Entonces vamos a despejar. ¿Correcto? Vamos a resolver. Entonces tenemos 3b más 2b más 3b sería igual a 8b. Entonces tenemos aquí que 8b y más, acá tenemos 150 más 50 sería 200, ¿no es cierto?
Esto es igual a 360. Esto ya es despejar la incógnita, ¿no? Esto ustedes ya lo manejan y ya lo saben. Despejamos, seguimos despejando b. Tenemos que 8b es igual a 360 menos 200, sería igual a 160. Muy bien. Despejamos b, sería octava 1 y octava 16, 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces b es igual a 20. Y de esa manera encontraríamos el resultado. ¿Cuál sería el valor de b? El valor de b es 20. Muy bien, continuamos. Muy bien, niños, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá vamos a ver ejercicios con la clasificación de ángulos de acuerdo a la relación entre ellos. Y dice acá, si uno de dos ángulos complementarios mide 30 más que el otro, ¿ya? Miren, acá hay un dato importante, nos dice que cuánto mide, no nos dice que mide 30, sino que nos dice que mide 30 más que el otro, ¿sí? ¿Cuánto mide el menor? O sea, el otro cuánto mide, no sabemos. Muy bien. Pero lo que sí sabemos es que, vamos a recordar según nuestra teoría, dice que los ángulos complementarios, la suma de los ángulos complementarios, acá está la fórmula, son dos ángulos o tres o dos, miden 90. ¿Cuánto miden los ángulos complementarios? Miden 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces, vamos a ver. Hacemos nuestra gráfica para ubicarnos, ¿ya? Miden 90 grados, ¿sí? Vamos a escoger un punto al azar, por aquí, ¿ya? No sabemos cuánto mide. Pero, aquí nos está diciendo la teoría, si el ángulo escogemos al azar, ¿no es cierto? Si este ángulo mide X, ya, porque no sabemos cuánto mide ninguno de los dos, ¿sí? El otro mide 30 más, ¿sí? 30 más, entonces este mide X más 30, porque mide 30 más que el primero, ¿no? Uno de los dos mide 30 más, ¿no es cierto? O sea que este sería el ángulo mayor y este sería el ángulo menor. Cuando nos piden cuánto mide el ángulo menor, nos pide hallar X. ¿Sí? Entonces ya tenemos los nombres de los dos ángulos, no las medidas, sino los nombres. Si sumamos los dos ángulos complementarios, tenemos que sumarlos a 90 grados, porque son ángulos complementarios. Desarrollamos. 30. Vamos en orden. X más 30. Es el primer ángulo, sumado con el otro ángulo que es X. Y esto nos va a dar 90 grados. ¿Sí? Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Despejar, nada más. Aquí tenemos 2x. 30 lo pasamos del primer factor o del primer miembro al segundo miembro con menos. 90 menos 30 sería 60. Seguimos desarrollando. X es igual a 60 sobre 2. Vamos a escribirlo aquí. Para después tener un resultado despejando x, que x es igual a 30. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto de aquí lo podemos comprobar, ¿ya? Lo vamos a comprobar. Entonces lo vamos a comprobar con otro color. Ya. Si x es 30, si este ángulo es 30, este otro ángulo sería, x más 30 sería 60. ¿Son complementarios o no? La suma de los dos me da 90, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Vamos a escribir entonces bien este 90. Este 60, perdón. Listo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3 de la tarea. Dice, uno de dos ángulos suplementarios excede al otro en 56. ¿Cuánto mide el ángulo menor? Muy bien. Vamos a recordar, según la teoría, que los ángulos suplementarios tienen una fórmula, ¿no es cierto?
Dice que la medida de los ángulos suplementarios, aquí está pequeña, vamos a agrandarla. Esta es la fórmula de los ángulos suplementarios. Miden 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si miden 180 grados, vamos a dibujar nuestros ángulos. Es un ángulo llano, ¿no es cierto? Y el ángulo puede ir por aquí, o puede ir por acá, o puede ir para este lado. Vamos a colocarlo aquí. Entonces tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Entonces dice que uno de los dos ángulos suplementarios excede al otro en 56. ¿Sabemos cuánto miden? No sabemos cuánto miden, ¿no? Entonces, como no sabemos, sí le podemos poner una letra. Este va a valer X. Uno vale X. ¿Y el otro cuánto mide? Excede, supera. Uno es más que el otro, ¿sí? En 56. Entonces este ángulo de aquí mide X más 56. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es el ángulo mayor y cuál es el ángulo menor. Nos piden cuánto mide el ángulo menor. Como todo este ángulo, que es, perdón, como todos estos dos ángulos son suplementarios, ¿sí? Los dos miden 180 grados. Entonces igualamos esto a 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Desarrollamos así. X más 56 más el otro ángulo que es X es igual a 180 grados. Vamos a desarrollar. Sumamos las X. 2X. ¿A qué es igual a 2X? A 180 grados menos 56, porque estamos pasando el 56 del primer término al segundo término. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a escribir bien. Perfecto. 56. Listo. Seguimos despejando X. X es igual a 124. Muy bien. 2X es igual a 124. Ahora sí. ¿Correcto? Despejamos X. Y tenemos que X es igual a 62. Muy bien. Hemos despejado la cantidad menor. ¿No es cierto? Entonces podemos decir que este ángulo vale 62. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale? 62. Y que este ángulo es igual a 8. Sí, y 6 y 5, 11. ¿No es cierto? Muy bien. Listo. Y la suma de los dos da 180 grados. Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien, continuamos. El ejercicio nos pide, dice que el menor de dos ángulos suplementarios mide 40 menos que el mayor. Nos dice que el ángulo no mide 40, nos dice que mide 40 menos que el mayor. Y nos pregunta cuánto mide el mayor de estos dos ángulos. Pero nos da otros datos, nos dice que el ángulo, que hay dos ángulos suplementarios. ¿Y cuánto miden los ángulos suplementarios? Aquí está, esta es la fórmula. ¿Sí? Cuando en un ejercicio, en un problema, nos piden ángulos suplementarios, esta es la fórmula, lo vamos a igualar a 180. Y cuando nos piden complementarios, lo igualaremos a 90. Muy bien. Vamos a hacer una gráfica para poder entender mejor. Muy bien. Aquí tenemos los ángulos. ¿Sí? Miden 180. La suma de los dos, ahí están los dos ángulos midiendo 180, que es un ángulo llano. Y vamos a escribir. ¿Qué cosa nos dice? Que el menor de los ángulos suplementarios mide 40 menos que el mayor. ¿Sabemos cuánto mide el ángulo mayor? No, no lo sabemos. Entonces vamos a escribir X. Mide X porque no lo sabemos. ¿Y el menor cuánto mide? Mide 40, ¿no? O sea que a X le vamos a restar 40. Y ambos, como son suplementarios, van a sumar 180. Despejamos la X. Perfecto. Decimos X más X menos 40 es igual a 180. Muy bien.
Vamos a despejar y tenemos que 2x es igual a 180 más 40, porque el menos 40 del primer miembro pasa al segundo miembro con positivo, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí que x es igual 180 más 40 se da 220, ¿no es cierto? Muy bien. Sobre 2. Despejando x, aquí es igual a 110. Correcto. Entonces, vamos a colocarlos aquí. ¿Cuánto vale x? X vale 110. Vamos a escribirlo. Un momento. Ya está. Vale 110. ¿Sí? Y el otro ángulo, el ángulo menor, vale x menos 40, ¿no? Sería 70. Esto es igual a 70. Muy bien. ¿Con qué, cómo hemos desarrollado este ejercicio? Pues con este dato que nos dice que tenemos ángulos suplementarios. ¿Sí? Suplementarios. Muy bien, continuamos. Listo, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá nos dan, dice, dados los ángulos adyacentes. Ya sabemos que son ángulos adyacentes, ¿sí? Que tienen un vértice en común, ¿sí? Y no se superponen. Nos dicen que los ángulos adyacentes son PQR, acá está, PQR, y el otro ángulo es RQS. Hallar el valor de B si la medida del ángulo PQS es 85. Miren, nos están dando la medida del total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta medida? Nos quiere decir que todo este ángulo mide 85. Vamos a escribirlo acá. ¿Ya? Este ángulo mide 85 ¿qué? Grados, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá. 85 grados. Muy bien. Ahora solamente tenemos que sumar ambos ángulos, ¿no? ¿Cuántos ángulos tenemos aquí? Tenemos dos ángulos. Muy bien. Tenemos este ángulo 2b menos 5 y el ángulo B. ¿Correcto? El ángulo B. Aquí está. Listo. Ahora vamos a despejar. ¿Sí? Sumamos los dos ángulos, los igualamos a ¿cuánto? A 185 porque todos estos dos ángulos miden 85. Vamos a despejar. Comencemos. Y decimos, vamos a hacerlo acá, que 2b menos 5 más b es igual a 85 grados. Muy bien. Ahora tenemos 2b más b es igual a 3b. 85 lo dejamos igual. Y el menos 5 pasa con más 5. Muy bien. Continuamos. Decimos que b es igual a 90 sobre 3. Y eso nos da un resultado de que b es igual a 30. ¿No es cierto? Y aquí tenemos b despejado. Entonces, de esta manera es como podemos hallar el valor de b. ¿Sí? B es igual a 30. Muy bien. Ojo que para poder hallar la incógnita de b, el resultado de b, hemos utilizado el total del ángulo, la medida total del ángulo. No conocíamos la medida de los ángulos interiores o adyacentes, pero conocíamos cuánto, cómo se llama o cuánto era el valor, ¿no? Muy bien, continuamos. Muy bien, seguimos con el ejercicio número 4 de la tarea. Y dice, sean los ángulos consecutivos A, O, B, B, O, C y C, O, D, cuya suma de sus medidas es 160
160. ¿Sí? Aquí está, 160. ¿Qué cosa mide 160? La suma de estos ángulos, ¿no? O sea, todo esto mide 160. Vamos a escribirlo ya, porque eso nos va a ayudar a desarrollar nuestro ejercicio. 160, aquí está. Esto mide 160, aquí vamos a colocarlo. Muy bien. Determina el valor de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar los ángulos internos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los ángulos internos o adyacentes? X más 20. Este también vale x más 20 y este vale x. ¿Sí? Muy bien. Efectuamos entonces. Dice x más 20 más x más 20 más x es igual a ¿cuánto? A 160. Muy bien. Vamos a sumar las x. Entonces tendríamos acá que 3x más, ahora vamos a sumar los números, más 40 es igual a 160. Despejamos x, tenemos que 3x es igual 160 menos 40, 120, ¿correcto? Y tenemos que x es igual a 40, ¿sí? Porque 120 sobre 3 es igual a 40, ¿sí? Entonces ya encontramos la medida o el valor de x. Muy bien, ¿sí? Entonces podemos decir que este ángulo vale 40, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60, ¿sí? Entonces la suma de los tres es igual a 160. Muy bien, ahí está la comprobación. Perfecto, continuamos. Listo, seguimos con nuestra clase de clasificación de ángulos, pero aquí vamos a ver este tipo de ejercicios donde tenemos dos ángulos, ¿cómo se llaman? Ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Están opuestos por el vértice O. Dice, calcula, en la figura calcula el valor de A. ¿Qué cosa nos dice la teoría? La teoría nos dice que los ángulos opuestos por un vértice son iguales. Entonces aquí tenemos que 7A más 20 tendría que ser igual a 9A menos 10. Nos piden hallar el valor de A. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que 7A más 20 es igual, tenemos que igualar ¿a cuánto? A 9A menos 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a colocar acá 9A, vamos a escribirlo mejor. 9A, pasamos el 7A para el otro lado con menos 7, menos 7A, y el 20 queda aquí, y el 10 pasa con más 10, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? 10 más 20 es 30, y 9A menos 7A, tengo 9 manzanas, como 7 manzanas, ¿cuánto me queda? 2 manzanas. Cambio las manzanas por A, me queda 2A. ¿Sí? Muy bien. Despejo A. A es igual a 30 sobre 2. ¿Sí? A que es igual a 15. ¿Sí? Y si lo quiero poner en bonito, para poder entenderlo, A es igual a 15. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Sino que lo estoy haciendo para el otro lado. ¿Sí? De un miembro para el otro miembro. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos ángulos opuestos por el vértice, son iguales. Por lo tanto, si me piden despejar la incógnita, tengo que igualar un ángulo con el otro ángulo. ¿Sí? Como está aquí. ¿Qué ángulo se ha igualado? He igualado
este ángulo. 7A más 20 con 9A menos 10. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, número 3. Dice, se tiene 3 ángulos consecutivos. Vamos a armarlo. Dice que son 3 ángulos consecutivos. Muy bien. Vamos a ponerlos aquí. El primer ángulo viene de acá para acá. 1. El segundo viene para acá. 2. ¿Sí? Ya está. Vamos a quitar este de aquí. Porque me dice el profesor, de repente me dice, no, no es un ángulo plano. Bueno, no es un ángulo llano. Vamos a poner este de acá. 2 y este de acá. 3. ¿Ya? Muy bien. A o B. Vamos a escribirlos. El centro, el vértice es O. ¿Sí? Tenemos el vértice O. Tenemos otro centro que es A. Siempre con mayúscula. Tenemos otro. ¿Qué pasó? A. Muy bien. Tenemos otro AOB. Muy bien. Ese es el primer ángulo, AOB. Después tenemos el BOC. Vamos a escribir el C. El que está aquí. Muy bien. Y el otro es el COD. Vamos a escribir COD. Perfecto. Listo, ahí tenemos nuestra figura. Dice que el ángulo AOC mide 70. AOC. ¿Cuánto mide? 70. Vamos a ver. Este de acá mide 70. ¿Ya? Vamos a escribir este aquí mide 70. Ya, todo lo que está con rojo mide 70. Muy bien. Estamos sacando los datos, estamos trabajando con los datos. ¿Ah? ¿Qué más dice? BOD mide 90. Vamos a ver. BOD. O sea que este de aquí, BOD, ¿cuánto mide? 90. Vamos a escribirlo aquí. 90. Ya está. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Ya está. ¿Qué más nos dice? Y A o D mide 120. 120. Vamos a hacerlo con amarillito. O sea que este de aquí, A o D, todo. Amarillo dije. Ya está. Todo esto, ¿no? ¿Cuánto mide? 120. Muy bien. Vamos a escribirlo. 120. Muy bien. Ya tenemos nuestro gráfico, ¿no? Ya tenemos nuestro gráfico. Determina B o C. ¿Qué tenemos que determinar? B o C. ¿No es cierto? Esto lo tenemos que ver. B o C. ¿Cuánto mide esto? No lo sabemos. ¿No es cierto? ¿Cuánto mide esto? No lo sabemos. Muy bien. Entonces, tenemos que ponerle, vamos a verle los valores. Muy bien. Vamos a ver. A o B mide, no sabemos cuánto mide A o B.
¿sí? Solamente sabemos cuánto mide AOC. Entonces, AOC mide 70, ¿sí? COB, ¿sabemos cuánto mide? No, no sabemos cuánto mide. Vamos a ponerle. No sabemos cuánto mide. Vamos a ponerle X. Eso aquí vale X, ¿correcto? Muy bien. Vamos a colocarlo. Mide X. Esto vale X. Muy bien. ¿Cuánto vale A o B? No sabemos cuánto vale A o B, ¿no? A o B no sabemos cuánto vale. Pero sabemos que A o C vale 70. Entonces, si nosotros a 70 le quitamos la X, ¿cuánto va a valer esto? 70 menos X, ¿no es cierto? Aquí va a valer, vamos a escribirlo. Esto va a valer 70 menos X, ¿sí? 70 menos X. Igual acá. B o D vale 90. Pero si nosotros queremos saber C o D, a 90 tenemos que quitarle esta parte. ¿Y cuánto vale esta parte? X. Entonces, ¿cuánto mediría esto? Esto mediría 90 menos X. Así como esto vale 70 menos X, esto vale 90 menos X. Muy bien. Vamos a escribirlo con otro color para diferenciar. ¿Ya? Vamos a subrayarlo después. Muy bien, entonces esto vale 90 menos X. Vamos a ver, 90 menos X. Vamos a subrayar para diferenciar. ¿Ya? Este vale 90 menos X, este ángulo vale X y este ángulo vale 70 menos X. ¿Correcto? ¿Por qué vale 70 menos X? Porque a 70 le hemos quitado esta parte que vale X para solamente conocer A o B. Muy bien. ¿Cuánto mide todo esto? 120. Entonces, ¿qué tendríamos que sumar los tres ángulos? 90 menos X más X y 70 menos X e igualarlo a 120 para poder despejar X. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? B o C. ¿Sí? Determinar B o C. Muy bien. Y eso ya lo sabemos hacer. Continuamos entonces. ¿Qué cosa dice? Que 90 menos X más X más 70 menos X es igual a 120. Bueno, vamos a desarrollar. Listo. Sumamos las X. Aquí tenemos menos X más X se va. Me queda menos X, ¿no es cierto? Aquí me queda igual, me queda menos X. ¿Sí? Y aquí tengo 90 más 70 son 160. ¿Sí? Y aquí tengo 120. ¿Correcto? Entonces, como yo quiero la X, despejar X y que sea positivo, paso el X para este lado y lo convierto en positivo. ¿Sí? 160 lo dejo en este miembro y paso más 120, lo paso con menos 120. ¿Correcto? Y ahora sí, X es igual, 160 menos 120 es igual a 40. Si lo quiero poner en bonito, digo que X es igual a 40. Miren, pasé el X de este miembro al otro, del primer miembro al segundo miembro, porque acá X está negativo, ¿sí? Y yo quiero despejar positivo, entonces lo he cambiado. ¿Ya? Lo he despejado así. Muy bien. 120 lo pasé para este lado, como aquí es positivo, lo pasé con negativo. 160 quedó. ¿Por qué me queda acá menos X? ¿Sí? Porque tendría que sumar menos X más X, 0, se anula. ¿Y qué me queda? Menos X. Muy bien. Entonces nuestra respuesta sería 40 es igual a X o X es igual a 40. Viene a ser lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué es esto de acá? Es lo mismo. ¿Sí? Esto es esto de acá. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos
con el siguiente ejercicio número 6 de la tarea. ¿Qué cosa nos dice acá? Nos dice que si un ángulo es igual al triple de su suplemento, ¿cuánto mide dicho ángulo? Bueno, miren, acá hay un dato importante que nos va a ayudar a resolver. ¿Qué dice? Es igual al triple de su suplemento. Y recordemos que dos ángulos, ¿cuándo es que son suplementarios? Cuando miden 180 grados, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula. O sea que estos ángulos, sea el ángulo beta y el alfa, miden 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica para ayudarnos, para apoyarnos. Y nos dice que si un ángulo es el triple, ¿sí?, de su suplemento, o sea que quiere decir que un ángulo suplementa al otro, ¿no? El suplemento es el que lo llega, el que sumado con este ángulo van a medir 180. Entonces este ángulo mide 3 veces, vamos a cambiar de color. Este ángulo mide 3 veces, ¿qué? Su suplemento. ¿Y cuál es su suplemento? Este es su suplemento. ¿Sí? ¿Cuánto mide este de acá, este ángulo de aquí? No lo sabemos. Vamos a ponerle X. ¿Ya? Entonces el de acá mide 3 veces su suplemento. ¿Sí? Es el triple de su suplemento, 3X. Entonces, ¿y ambos cuánto miden? 180 grados. Fácil. Entonces tenemos que 3X más X es igual a 180 grados. ¿Sí? Ahora solamente tenemos que despejar. Aquí que tenemos 4X es igual a 180 grados. Seguimos. X es igual a 180 sobre 4. ¿Sí? Seguimos. X es igual a ¿qué? Cuarta 1, cuarta 18, 4, llevo 2, cuarta de 25. X es igual a 45. Vamos a escribir bien ese 45. Ya está. Vamos a escribirlo bien. Esto es 180 sobre 4 y X es igual a 45. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale, vamos a escribirlo, X vale 45. Y el ángulo que mide 3 veces su complemento es 3 por 45. Sería 90 más 45, 135. Este vale 135, o sea 45 por 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto mide dicho ángulo? El que es el triple de su suplemento. Vale 135 grados. ¿Sí? Este ángulo mide... A ver, vamos a escribirlo bien. Un momento. Ya. Este ángulo mide 135 grados. Este acá. ¿Sí? Mide 135 grados. Porque es el triple de su suplemento. Y el suplemento es el que lo ayuda, o el que sumado con este da 180. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con este ejercicio. El ejercicio número 2 de la tarea. Dice, se toman los ángulos consecutivos MON y NOP. O sea, tienen un vértice en común, ¿no? Son consecutivos. Y nos dan esta relación, de modo que la medida de MON sobre NOP es igual a 1/4. Y nos dicen que MOP es igual a 105. Tenemos que hallar NOP. Bueno, para poder visualizar, hacemos nuestra gráfica. Dice que son los ángulos consecutivos MON, ¿ya? Vamos a hacerlo. Tenemos aquí MON. Ya está. Vamos a escribirlo. El vértice es O. ¿Sí? Los ángulos son MON. Vamos a poner aquí M.
y aquí vamos a poner n, así dice MON, muy bien, y el otro es NOP, ¿sí? Vamos a poner acá el otro ángulo, por acá, NOP, muy bien, allí vemos que son consecutivos, ¿sí? Muy bien, vamos bien hasta ahorita. Dice que de modo que MON, perdón, entre NOP es igual a un cuarto. Ya, vamos a ver esto. Y MOP mide 105 grados. Vamos a ver cuánto es MOP. O sea que todo este ángulo, ¿cuánto mide? 105 grados. El total, la suma de los dos, ¿no? Muy bien. Vamos a escribirlo. Dice que mide 105 grados. Muy bien, vamos a colocarlo por acá. Perfecto. Listo, 105 grados. ¿Qué tenemos que hallar? NOP. ¿Sí? Vamos a colocar 105 grados, mide todo esto ya, lo que está verde. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar NOP. Esto de acá tenemos que hallar. Esta parte de acá, NOP. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? Muy bien. Miren, acá tenemos una. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos una razón. ¿Sí? Geométrica. ¿Se acuerdan? Solamente tenemos aquí que multiplicarlo por una constante e igualar. ¿Ya? ¿Se acuerdan como lo hicimos en segmentos? Lo voy a hacer y se van a acordar. Miren, ¿ah? M o N sobre N o P es igual a un cuarto y que se va a multiplicar por K. ¿Se acuerdan? Por una acá arriba y por una acá abajo. Entonces teníamos que igualar. ¿Y cómo iba a quedar esto? Esto iba a quedar así. ¿Sí? Que MON es igual a K o una K y NOP iba a ser igual a 4K. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los valores. NOM vale K y NOP vale 4K. ¿Sí? Vale 4K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 4K más K es igual al total, que es 105. ¿Sí? 5K es igual, perdone, estaba yendo muy apurado. 5K es igual a 105. K es igual a 105 sobre 5, ¿no? Tenemos quinta 1, quinta de 10 es 2 y este es 21. K es igual a 21. ¿Sí? Nos piden hallar NOP, o sea, nos piden hallar 4K. ¿Sí? Entonces, 21 por 4 tendría que ser el resultado 4K. Si reemplazamos aquí, sería 4 por 21 es igual a 84. ¿Sí? 84. Entonces, esto sería el resultado. ¿Ya? Miren, le vuelvo a hacer recordar. Cuando nosotros tenemos aquí
una razón aritmética, se igualan, ¿sí? Los términos. No podemos decir M o N es 1 y N o P es 2, porque acá hay una constante. Si la multiplicamos por una constante, sí, podemos decir que M o N es igual a 1K, no escribimos 1 sino AK, y N o P es igual a 4K, ¿sí? Entonces esos valores les damos aquí, ¿correcto? Muy bien. Continuamos. O bueno, creo que este es el último ejercicio, sí, y este es el último ejercicio. Y hasta aquí sería la clase de práctica de clasificación de ángulos según sus medidas y según la relación entre ellos de ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Muy bien. Hasta la próxima, niños.